el estudio, la clase o el mensaje que el Señor quiere entregarnos hoy tiene que ver con su ejemplo, ¿cierto? El ejemplo de Él y el encuentro que tuvo con distintos personajes en la palabra. Hoy día vamos a ver el encuentro que tuvo con Zaqueo. ¿Pueden abrir sus Biblias, por favor, en Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer los primeros 10 versículos? Y miren, hermanos, lo que yo les decía en la mañana a los chiquillos de la clase, no hay ni una sola palabra que esté en la Biblia para la cual no haya una explicación, un mensaje que Dios quiera entregar. Por eso, hijos, este tesoro escondido que nosotros encontramos en la palabra de Dios es para aquellos que saben buscar, es para aquellos que escudriñan, es para aquellos que les gusta ir al meollo del asunto, al tuétano, ¿no es cierto? Los que leemos y pasamos rapidito de página para tener capítulos leídos, a eso no se nos revela el Señor, porque Él quiere que de verdad tengamos un interés real por su palabra, un interés real por lo que Él quiere decirnos. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esta situación que vivió, ¿cierto? Con Zaqueo. Lo vamos a aprender. Tienen abiertas sus Biblias, ¿cierto? Así Amén. es. Amén. Amén. Entonces tenemos en Lucas 19, ¿cierto? Vamos a empezar a leer. Leamos. Ustedes sigan la lectura. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, ¿cierto? Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿cierto? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Esa es la lectura que tenemos para el día de hoy. Y vamos a desglosar porque dijimos en un principio que no hay ni una sola palabra que esté escrita en la Biblia que no tenga un sentido. Todo tiene un sentido. Miren, el primer versículo dice lo siguiente, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En esta ciudad no solo había un barrio residencial sacerdotal, ya no solamente era un lugar donde vivían los sacerdotes, sino que hasta el rey Herodes en sus tiempos tenía allí su palacio de verano. Jericó se encuentra en un lugar clave, paso obligado para el peregrino que viene del norte, viajando por la ribera del Jordán, antes de subir cuesta arriba a Jerusalén. También es ciudad fronteriza para quien atraviesa el país horizontalmente y por lo tanto es un centro aduanero para quien cruza de Palestina a la región de Perea y viceversa. Quiero ver cómo se usa, Luchito, se ve ahí en la pantalla. Ah, sí, ahí se ve.
se ve cuando uso el puntero, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Y miren, ve aquí, para pasar, ¿cierto?, a Jericó, la gente venía, ¿cierto?, por este lado, hacia acá, por la ribera del Jordán, atravesar hacia acá. Recuerden que los judíos no pasaban derecho hacia abajo porque tenían problemas con los samaritanos, ¿ya? Entonces ellos preferían darse una vuelta tremenda por este lado y obligadamente tenían que pasar por Jericó hacia Jerusalén, ¿ya? Ese era el recorrido que estaba haciendo Jesús. Y dice aquí que él hizo dos acciones, ¿ya? Jesús es el principal de la historia. A él le competen estas dos acciones, que es entrar en la ciudad de Jericó y atravesar esta ciudad. Jesús pasó por allí como peregrino, pero también como misionero. Y yo les decía a los hermanos en la mañana que Jesús no da puntada sin hilo. Él no es por casualidad que tenía que pasar por Jericó. Él sabía muy bien a lo que había venido a la tierra y por lo tanto tenía una misión que cumplir con cada uno de nosotros. Una misión contigo, hermano Álvaro, una misión contigo, Eli, una misión contigo, Pilar. Dios con cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, ¿ya? No es por nada que nos llama. Veamos qué dice el versículo 2, perdón. Dice así que sucedió que un varón llamado Zaqueo, miren la información que nos entregan de Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. No es extraño que se encuentre allí un jefe de publicanos. El movimiento comercial debía ser tal que se requería un cierto número de cobradores de impuestos, ¿cierto?, de las mercancías que por allí transitaban. Enseguida Lucas nos informa que Zaqueo era jefe de ellos. ¿Pero qué era un publicano, hermano? ¿Por qué los judíos les tenían tanta rabia, tanto odio? Los publicanos eran personas del mismo pueblo de Israel que trabajaban al servicio de los romanos, cobrando los impuestos para los romanos. Y muchas veces esto, miren, por eso dice aquí que era rico Zaqueo, porque muchas veces estos no cobraban solamente lo que el imperio les estaba exigiendo en ese momento, sino que ellos siempre le ponían un poquito más para echarse a su propio bolsillo, ¿ya? Entonces eran, diríamos nosotros en palabras acá chilenas, eran unos sinvergüenzas, aprovechadores, de las personas, de los más pobres, ¿cierto? Les sacaban los dineros del bolsillo para echárselo en sus propios bolsillos. Así que por eso eran tan odiados, se les tenía tanta rabia, porque se les consideraba unos traicioneros, ¿cierto? Unos vendidos. No sé qué otra más palabra usar, ahí usted vea. Y miren, Zaqueo era jefe de ellos, de un grupo de publicanos que tenía en las distintas partes, ¿cierto?, de la frontera de Jericó, que trabajaban, ¿cierto?, a favor del imperio romano. Zaqueo significa el puro, el justo. Imagínense el nombrecito que tenía Zaqueo y la fama que tenía. Los publicanos, bueno, ya lo dije, eran los recaudadores de los impuestos de Roma a Israel, por eso eran aborrecidos por los judíos, porque siendo judíos participaban como coautores de la dominación romana. Roma le exigía cierta cantidad de impuestos, pero ellos cobraban más de lo acordado. Esto dejaba un margen de abuso manifiesto en los beneficios. ¿Acaso por eso no era Zaqueo rico? Por abusar, ¿cierto? Siendo jefe de los publicanos de toda aquella zona en Jericó. Veamos lo que dice el siguiente versículo. Dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús. Se había enterado, alguien le había contado que Jesús venía y vio él a la multitud toda, ¿cierto?, amontonarse cuando Jesús comenzó a entrar a la ciudad, y él trató también de venir y mirar por entre medio de los demás, pero tenía un problema, era chiquitito. Dice que no podía ver a Jesús a causa de la multitud porque era pequeño de estatura, pero no tan solamente era pequeño de estatura físicamente, hermanos. Él era un hombre mal mirado. También era chiquitito moralmente, porque la gente lo consideraba
una mala persona, un ladrón, un usurero, un abusador. Entonces, su pequeñez, él la conocía que no solamente era chiquitito de estatura, sino que también en lo que la gente, lo que las demás personas murmuraban, opinaban y conocían de él, ¿ya? Muchas veces nosotros también nos sentimos tan pequeños como Zaqueo, porque la carga de nuestros pecados nos ha hecho, ¿cierto?, mirar con vergüenza, no levantar la vista. Nuestros vecinos nos conocen de años, saben quiénes somos, y a veces hemos fallado y nos avergüenza levantar la mirada en la calle y nos vemos más pequeñitos. Y la gente nos considera muchas veces menos que ellos cuando saben la clase de vida que nosotros hemos llevado, ¿cierto? En este caso, Zaqueo era muy mal mirado por la gente que vivía alrededor de él. En nuestro caso, a veces nuestro egoísmo no nos permite ver casi nada cuando alzamos la vista, y nuestra moral solo nos alcanza para mirar el suelo. Así como Zaqueo, estamos en medio de un tumulto, en medio de la multitud, que nos sitúa en desventaja, hermano, porque nos conoce y nos juzga, y no nos deja acercarnos para ver más allá. En este caso, a Zaqueo lo habían inclusive desterrado espiritualmente de su pueblo, ¿ya? Porque lo consideraban un traidor. Sigamos. Dice el versículo 4, si usted lee ahí, dice, y corriendo delante se apresuró porque no podía, ¿cierto?, ver a Jesús porque la multitud se lo impedía, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Miren, vemos a Zaqueo subiéndose a un árbol y la Biblia menciona que es un sicómoro. No dice solamente que es un árbol cualquiera, puede haber sido un nogal, puede haber sido un encino, puede haber sido, qué sé yo, un acacio. No, aquí la palabra de Dios dice que fue un sicómoro para ver a Jesús cuando pasaba por el camino, porque era de baja estatura. Pero ¿por qué no se subió a una azotea o encima de los tejados de la casa como se acostumbraba en aquel tiempo? Miren la forma que tiene la casa. Aquí eran así como unas terrazas cuadradas, ¿cierto? Y fácilmente se podían subir por ahí. La siguiente diapositiva se los voy a mostrar. En el Oriente, si alguien quería ver a pasar una persona importante por la calle, siempre se subía a la terraza de alguna casa y no era necesario pedir permiso para hacerlo. Miren por qué. Me gustó cuando encontré esa imagen porque muestra, ¿cierto?, cómo eran realmente las construcciones en aquellos tiempos. Miren, no hay una puerta interior para acceder a las escaleras porque las escaleras están afuera. ¿Se fijan? No hay puertas para acceder tampoco a la azotea, porque por esta escalera que está aquí afuera, cualquiera puede subirse. Y ninguno dueño de casa, ¿cierto?, se enojaba por eso, porque era la costumbre, ¿cierto?, de que las personas se subían a estos tejados para mirar a la gente importante que venía entrando a la ciudad por los caminos, ¿ya? Si hay alguien importante que esté pasando por la calle, se subirán cientos de personas a las terrazas para verlas pasar. En Oriente, las personas se suben mucho más fácilmente a las terrazas de las casas de lo que se suben a los árboles sicómoros. Ojo con esto, a un árbol sicómoro. Vamos a ver por qué la Biblia menciona este árbol. Miren esta imagen que tengo aquí de este árbol. Dicen que este árbol es el que se subió Zaqueo en Jericó. De hecho, para los turistas que van a esa zona, está como cerrado ahí con rejitas y tiene afuera, ¿cierto?, una, ¿cómo se diría? Como un letrero que indica que ese es el árbol al que se subió Zaqueo. Viejísimo el árbol, viejísimo, viejísimo, pero dicen, según la tradición de ellos, que aún permanece allí ese árbol. Pensemos en el árbol sicómoro, chiquillo. Cualquier duda, por favor, pregúntenme. Usted va siguiendo la lectura en su palabra, ya en la Biblia que tiene en su mano. Dice así. Veamos qué tipo de árbol es el sicómoro en el Oriente. En América, por ejemplo, el sicómoro es muy grande, no produce fruto. Sin embargo, en el Oriente el sicómoro es una higuera salvaje, ¿ya? Produce 6 veces frutos al año. Pero la gente en Oriente desprecia sus frutos y no quieren comerlos. Pero hay una razón para eso.
Tiene un sabor un tanto desabrido y en algunas culturas es utilizado para alimentar a las cabras y, como diríamos aquí en Chile, a los chanchos. Era comida de chancho, y esto me hace pensar en la parábola del hijo pródigo, que les comentaba a los hermanos en la mañana, cuando el hijo menor, ¿cierto?, se fue a gastar todo lo que tenía y cuando ya no tenía plata se puso a trabajar en una chanchería, diría yo, ¿cierto? Y le daba ganas de comer lo que comían los chanchos. Bueno, el fruto del sicómoro precisamente servía como alimento también para los cerdos, ¿ya? Si un hombre no tiene nada para comer, no querrá ser visto subiendo a un sicómoro, por miedo a lo que la gente pueda pensar. Si un hombre sube a un árbol sicómoro, las personas murmurarían entre sí diciendo, pobrecito, este debe haber caído en desgracia, no debe comer nada hace semanas, ¿cierto? Su pobreza es tanta que el pobrecito ha perdido a sí mismo todo el respeto y dignidad como para venir a subirse a un árbol sicómoro y comer de su fruto. Ese es el pensamiento que tendrían las personas si ven a alguien en el oriente subido a un árbol sicómoro, ¿cierto? Yo creo que Zaqueo en ese momento no le importó nada. No le importó que lo vieran subido a un árbol sicómoro. Él lo único que se le había metido en su cabeza era que tenía que ver a Jesús de alguna manera. Y como la multitud lo despreciaba, no le daba lugar para que él entrara, ¿cierto? Para que él pudiera pasar entre la gente, porque lo despreciaban, lo miraban de lejos, no querían ni tocarlo, porque para ellos era un traidor. Él, pudiendo haberse subido a la azotea, le iba a pasar a lo mejor exactamente lo mismo, la gente lo iba a ver subiendo por la escalera y no lo iba a dejar, no sé. Era tanto lo que él se sentía como desterrado de su propia tierra espiritual y moralmente, que él no le importó, hermanos, no le importó subirse al árbol del sicómoro, al árbol cuyo fruto era alimento para los cerdos. El que subía a un árbol sicómoro había caído en lo más bajo. Así que, ¿por qué Zaqueo no se subió a otro tipo de árbol en vez de al sicómoro? Si quería quedar en alto y ver simplemente a Jesús, Zaqueo era un publicano y rico, quien, cuando escuchó que Jesús estaba pasando, pensó para sí, voy a humillarme a mí mismo. Si me subo a un árbol sicómoro, la gente va a suponer que estoy recolectando sus frutos y en sus corazones me despreciarán aún más. Murmurarán contra mí, pero no me importa, me da lo mismo lo que la gente hable. Yo lo único que quiero es ver a Jesús. Quiero verlo y yo estoy seguro, decía Zaqueo en sus pensamientos, que cuando Jesús pase por ahí, Él me verá, Él me verá. Esa era el hambre y la necesidad que tenía Zaqueo, una necesidad enorme de ser mirado por Jesús. Y esa necesidad, cada uno de nosotros, hermanos, la hemos sentido. Yo necesito cada día que Jesús ponga su mirada sobre mí, que ponga sus ojos sobre mí. Amén. Espero que esa también sea tu necesidad, hermano. Jesús, cuando vio, ¿cierto? Cuando vio, el versículo 5 dice así, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese hombre tan despreciado que se había humillado a sí mismo subiéndose a un árbol del sicómoro, sabiendo Jesús lo que murmuraba la gente, cuando él mira a Zaqueo y le dice, Zaqueo, date prisa, baja, conociendo el corazón de cada uno de los que allí estaba. Lo que hace Jesús, date prisa, Zaqueo, no sigas ahí, baja, baja. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús llamó a Zaqueo por su nombre, porque lo vio subido al árbol sicómoro y supo cuán bajo había descendido en su humillación, subiéndose a aquel árbol. Jesús una vez dijo,
cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que Jesús se fijó en este hombre humilde y le exaltó. Hermano, este acto que hizo Zaqueo expresa en sí mismo una gran humildad. Todas las personas pudieron haber dicho, pobre Zaqueo, medio tonto, ¿cierto? Siendo un hombre rico, miren ahora cómo se encuentra, en su máxima humillación, encaramado allí, en ese árbol que sirve de alimento para los cerdos. Pero Jesús, hermano, siendo hijo de Dios, sabía el sacrificio que Zaqueo había hecho. Jesús, siendo oriental, sabía también la humildad que estaba manifestando este hombre. Por tanto, él llamó solamente a un hombre en esa ocasión, a ese hombre que estaba subido en ese árbol. Lo llamó por su nombre y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús sabía que allí había un hombre que se había despojado de todo su orgullo y le había hecho un huequito, un espacio en su corazón. Era tanta el hambre y la necesidad de Zaqueo de ver a Jesús que hizo hasta lo imposible, ¿cierto? Hasta lo, no sé, hasta algo irrisorio para poder verle. Amén. Así que miren, el Señor mira y conoce lo que hay en el corazón de cada ser humano. Zaqueo se despojó de todo su complejo de superioridad, de orgullo. Sabía lo que las personas podían estar rumoreando de él, pero no le importó. No le importó. Jesús también sabía lo que las personas estaban diciendo de él. Por tanto, lo llamó, date prisa y desciende. Y se produce, hermanos, ese encuentro que Jesús alguna vez también tuvo contigo, ese encuentro que Jesús tuvo conmigo. En esta ocasión, ese encuentro Jesús lo tiene con Zaqueo. La mirada de Zaqueo se cruza con la mirada pura, llena de amor de Jesús. Una mirada que lo dignifica como persona, una mirada que no lo juzga, una mirada que no lo apunta con el dedo, una mirada que no lo desprecia, como muchas veces nosotros lo hacemos con algunos hermanos, con algunas personas donde vivimos, algún compañero de trabajo, lo consideramos a veces menos que nosotros, pero Jesús mira con misericordia, con compasión, con amor. Zaqueo sabe que es un pecador, pero en ese momento es mirado con amor. Esa mirada lo sacude y lo transforma por dentro. Hermano, la mirada de Jesús transforma la vida del ser humano. Nadie que ha sido mirado por Jesús puede seguir siendo la misma persona llena de pecado, llena de orgullo, llena de vicios que era antes. Cuando Jesús pone su mirada sobre ti, es para producir cambios en tu vida. Desde la altura de la cruz, las garantías del encuentro con el Señor son totales. Allí el Señor está. Subamos nosotros sin dudar, perdón, que ese madero nos permitirá comprender qué es lo que realmente nos sucede, por qué nos llama el Señor, por qué Jesús desea encontrarse con nosotros, por qué Jesús conoce mi nombre, por qué se pone por delante de mí, por qué se hace el encontradizo. Jesús no desea que tú sufras o que te veas limitado por las cosas temporales y terrenas. Todo lo contrario, el Señor desea que tú seas feliz por encima de las cosas que nos rodean, que trasciendas, que alargues la vista y veas parte del cielo por encima de la cizaña, ¿cierto?, que nos impide ver a Dios. El Señor te llama a ti, querido hermano, te llama a ti, Álvaro, te llama a ti, Eli, te llama a ti, Gloria, te llama a ti, Pili, te llama Karen.
nos llama a cada uno de nosotros, hermano. Cuando nos damos cuenta que el Señor con su llamado transforma a Zaqueo de un sucio y asqueroso ladrón al servicio del poder, de la ocupación y de sí mismo, Él lo transforma en un ser, ¿cierto?, que era egoísta, en un ser generoso, que pasa a ser una persona amada, querida, en el lugar donde fue odiado. Entonces, ¿qué hace Zaqueo? Dice el versículo 6, que desciende aprisa y recibió gozoso en su casa. Yo me imagino, hermanos, le decía en la mañana a los hermanos, no está escrito en la Biblia, pero yo me imagino a Zaqueo que le faltaron patitas para correr a su casa, para decirle a su señora, mujer, por favor, prepara la mesa, el mejor carnero a la parrilla, no sé, el mejor vino, ponlo en la mesa, invitó a sus amigos, Jesús viene a mi casa, Jesús viene a mi casa, por favor, vengan, vengan. Vamos a compartir con él, gozoso, contento, feliz, porque la mirada de Jesús se había cruzado con su mirada. Y él había recobrado la vida, la dignidad. Dice la palabra del Señor, que Jesús está a la puerta, llamando. Si alguno me oye y abre, Él entrará en nuestra casa y cenará con nosotros. Amén. Y Él con cada uno de nosotros. Jesús desea ante todo la intimidad con cada uno de nosotros. Jesús nos dice, hoy tengo que alojar en tu casa. Amén. ¿Se comprende hasta aquí, hermanos? ¿Se entiende? Amén. Amén. Amén, amén. Miren lo que dice el versículo 7. Al ver esto, que Zaqueo fue corriendo a su casa, invitó a todos sus amigos, a todos los publicanos, a lo mejor del sector, porque eran los únicos que lo consideraban su amigo, y que entró en su casa y preparó la mesa. Y Jesús entra, ¿cierto?, a cenar con Zaqueo. Miren lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Acaso no hizo lo mismo cuando te conoció? ¿Acaso no hizo lo mismo cuando lo invitaste a entrar en tu corazón? Nosotros estábamos llenos de pecados, inmundos, sucios. Tú conoces tu mente y tu corazón, la conocías como era. Y Jesús aún así te dice, quiero entrar, como le dijo a Zaqueo. Y mucha gente murmuró, miren, ahora, ¿quién la conoció y quién la ve ahora? Canuta, ¿cierto, hermanos? Así se burlan algunos de nosotros que nos conocieron. Entonces Zaqueo, mire lo que produce la mirada de Jesús en el corazón del ser humano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo está convertido. Él confiesa su satisfacción. Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. En la ley exigía, ¿cierto?, el cuádruple en caso de robo, pero en caso de fraude solo se exigía una quinta parte, a más de la devolución o compensación de lo defraudado. Así que la oferta que hace Zaqueo es la primera como una indemnización y la segunda un acto de generosidad muy por encima de lo que la justicia exigía entonces. Hermanos, si Jesús ha puesto sus ojos sobre ti, tiene que ser transformada tu vida. No puedes seguir siendo la misma persona que eras. Entonces cuestiónate. Si sigues siendo el mismo de antes, cuestiónate. Cuando Jesús llamó a tu puerta, ¿realmente abriste? ¿Realmente le invitaste a cenar contigo? ¿Realmente le diste un lugar en tu corazón? ¿O fue solamente de labios para afuera? Porque no veo los cambios en tu vida. Eso lo diría, ¿cierto?, si yo siguiera siendo la misma. Pero Jesús puso sus ojos sobre mí
Y de verdad, hermanos, como tú, ¿cierto? Como Zaqueo, cuando Jesús puso su mirada sobre nosotros, ¿qué produjo en nosotros? Un deseo de remendar el daño que habíamos hecho, de restaurar lo malo que habíamos hecho. Dios no quiere que sigamos siendo los mismos que éramos antes. Él nos ayuda a través de su Espíritu Santo a que ese cambio se produzca en nuestra vida. No malentendiendo las leyes de Dios como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué hacía la gente? Si me pegan a mí, yo devuelvo. Si me roban, ay, algo tengo que hacer, me tengo que vengar por el daño que alguien me hizo. La ley del ojo por ojo y diente por diente es que si yo le hice daño a una persona, restaure ese daño. Les decía en la mañana a los hermanos que si yo, ¿cierto? Puede ser accidentalmente o queriendo hacer las cosas, le robo a lo mejor o le mato un animalito, el perrito, qué sé yo, a la vecina, no sé, por cualquier cosa, no sé qué ejemplo poner en este caso, devolver, restaurar, indemnizar. ¿Me entienden, hermanos? No basta solamente a veces con decir, ay, perdona, me equivoqué. Restaura el daño que hiciste. Tenemos que hacer algo para restaurar a la persona que hemos dañado. A veces no basta solamente con pedir perdón, sino que tenemos que devolver aquello con lo que nos hemos quedado. ¿Se entiende, hermano? Cuando Jesús mira el corazón del ser humano, no podemos seguir siendo los mismos. ¿Se entiende, hermano? Amén, hermano. Amén. 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 Amén, amén, sí. Amén. Miren, ¿qué hizo Zaqueo? Arregló su casa, limpió, fregó. No solamente la casa física, la silla, las mesas que uno ve, su corazón. Lo limpió, lo fregó, puso lo mejor de sí para atender al Señor. Pues es todo esto lo que significa convertirse, cambiar, mover, ordenar nuestra vida para que el Rey de Reyes esté a gusto, cómodo y no se manche con nuestros pecados, con nuestras avaricias, con nuestros vicios, con nuestros malos pensamientos, con la podredumbre de nuestro corazón, con el corazón podrido, me sale mejor. Necesitamos ordenar nuestra vida, limpiar nuestro corazón. Y solo Él puede lograr eso en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que dejar que Él haga lo que tiene que hacer en nuestro corazón. Amén. Miren lo que dijo Zaqueo: no quiero nada, lo dejo todo, porque tú, Jesús, vengas a vivir aquí en mi corazón. Vemos que Zaqueo pasa de ser un pagano a ser un cristiano en ese tiempo. Así, de un momento a otro, de robar a devolver, de apropiarse de lo ajeno, ahora a ser caritativo, de ver su necesidad insaciable y por encima de todo, a darse cuenta de que el otro necesita más que él. Él, que era el peor de los publicanos, que solo se importaba a sí mismo, pasa a ser un cristiano, donde ese espacio del yo lo ocupan ahora los demás. Queridos hermanos, Jesús dijo en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo habían desterrado espiritualmente del pueblo de Dios, pero ahora Jesús le devuelve su dignidad. Y miren lo que dice Jesús en el versículo 10, hablando de sí mismo. Porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? Díganmelo ustedes. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿A qué vino Jesús a la tierra? Los escucho. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos juntos. 1, 2, 3. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar. Y a salvar a los perdidos. Amén.
Jesús restaura a Zaqueo, haciendo de él una nueva criatura, devolviéndole su dignidad. Hermanos, es Jesús quien nos hace dignos. Amén. Si hay algo que aprendimos hoy, si hay algo que quedó allí de su palabra en nuestro corazón, no seamos tan solo oidores de su palabra, sino que también hacedores. Si te arrepientes de tus pecados, si te arrepientes de lo malo que hiciste, del daño que hiciste, restaura, devuelve. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos.